Tengan muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de entrevistas para la sección de Realidad Nacional del diario Más Allá de la Cortina. A nombre de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política, le damos la bienvenida a usted, persona escucha, persona que nos mira, y también le damos la bienvenida a don Walter Quesada. Don Walter es el secretario general adjunto de la ANEP, quien el día de hoy nos va a acompañar en este espacio de entrevistas. Bienvenido, don Walter. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir con las personas que dan seguimiento a este programa para conversar sobre algunos temas que yo creo que son de interés, sobre todo en las condiciones que tiene Costa Rica en este momento, que son de preocupación no solamente de los trabajadores, sino de diferentes sectores productivos que han venido manifestándose a raíz de las decisiones que ha venido tomando el gobierno en los últimos días. Walter, vamos a llegar a los últimos días, pero en estos espacios también nos gusta tener una coyuntura, un análisis coyuntural general. Entonces le tenemos preparada una primera pregunta. Es una pregunta bastante amplia y nos dice, en los últimos 30 años, ¿cómo percibe el debilitamiento de las instituciones públicas costarricenses? Bueno, yo creo que aquí, desde hace ya bastante tiempo, de los programas de ajuste estructural y todavía antes de esos famosos programas, aquí se ha venido tejiendo una estrategia por parte de los grupos de poder con el fin de debilitar las instituciones públicas. Lo han hecho reduciendo presupuestos, lo han hecho promoviendo aperturas de instituciones para abrirle espacio a los capitales extranjeros en alianza con grandes capitales nacionales, y lo han hecho deteriorando las condiciones físicas también de instituciones y promoviendo una campaña donde lo que se busca es convencer a la mayor parte de la población de que las instituciones públicas en cierta medida son enemigas de la sociedad costarricense, en vez de ponerlas como instituciones que generan un clima de paz, que generan mayor igualdad, que generan oportunidades para la sociedad costarricense. Y esto lo hacen con el único fin de someter al mercado las instituciones que han sido tal vez instituciones de mucha importancia para Costa Rica. Ya lo han hecho con el ICE, lo han hecho con el IN, lo han hecho con los bancos, lo han hecho con otras instituciones, y ahora ya en este momento lo que están tratando es como dar la estocada final, tratando de vender lo poco que nos queda y entregárselo a esos grandes intereses que son los que desde fuera y desde dentro han venido presionando para hacerse con los negocios que son rentables. Negocios que son rentables. Yo en varias oportunidades le he dicho a la gente con la que he tenido posibilidad de compartir, bueno, es que ellos no quieren vender el IMAS, ellos no quieren vender el IAFA, ellos quieren vender las instituciones que generan una renta, que generan una ganancia, y ahora están como locos porque quieren vender la FANAL, porque quieren vender el Banco de Costa Rica, porque quieren vender VIXA, porque quieren vender algunas de las actividades principales que realiza el ICE, como el caso de la telefonía, la poca telefonía que queda en manos de esa institución. Entonces esto es una tendencia de años. Anteriormente no lo habían hecho porque llegó un momento en que nosotros decíamos que en Costa Rica había un equilibrio de fuerzas, que ni los empresarios lograban concretar sus proyectos, ni los trabajadores tampoco. Pero yo creo que en los últimos tiempos los empresarios han logrado ubicar en las principales instituciones de toma de decisiones, en los principales puestos de toma de decisiones, a piezas claves del empresariado, y además la Asamblea Legislativa tiene una inclinación, sobre todo en este momento, hacia la derecha muy marcada, y eso les permite a ellos tener el terreno propicio para poder concluir lo que vienen haciendo ya hace bastantes años, que es el deterioro y la venta de las instituciones del sector público, que dicho sea de paso,
son instituciones de todos los costarricenses, pero los que toman las decisiones son grupos muy reducidos de personas, sobre todo los grandes grupos de poder. Muy bien, don Walter. Entonces podríamos decir que ha habido un desprestigio de las instituciones públicas generado por un mal manejo de las instituciones públicas que ha sido motivado muchas veces por las mismas élites que quieren privatizar las instituciones públicas. Las altas jerarquías de las instituciones públicas no son nombradas por los trabajadores y las trabajadoras, sino que son nombradas por gobiernos que están alineados con estas élites que quieren privatizar las instituciones públicas. A partir de ese mal manejo de las instituciones públicas, han generado una campaña de desprestigio para hacerle creer a la sociedad costarricense de que esas instituciones no sirven y que hay que arrancarlas de raíz, que hay que arrancar la mata de raíz. O sea, como si en mi jardín, en este momento, yo tuviera una planta muy hermosa y le saliera una especie de matapalo. Y porque tuviera ese matapalo, yo tuviera que arrancar toda la planta y no quitarle el matapalo. Ese es el discurso que nos han arrojado las élites al respecto de lo que son las instituciones públicas. Y lo que no nos dicen es que las instituciones públicas responden a los principios básicos de la justicia costarricense. Que las virtudes de las instituciones públicas son precisamente esos principios y que las instituciones están hechas para velar por esos principios, que pueden ser acceso a la educación, acceso al agua, acceso a la salud, acceso a los seguros, que nos generan calidad de vida y que si las instituciones no están funcionando adecuadamente, deben ser reformadas en función de esos principios básicos de la justicia, pero nunca pensando en eliminarlas ni privatizarlas. Esto es algo fundamental. O sea, la ciudadanía tiene que entender que nos han tratado de tontos y de tontas. Nos vienen diciendo cosas como que la UCAEP es el sector privado, cuando la UCAEP es simplemente una élite dentro del sector privado que se aboga a ser el sector privado. Nos han venido diciendo que las instituciones públicas no funcionan porque administrativamente están mal. ¿Quiénes las han administrado? Quienes nos dicen que están mal. Y nos dicen que tenemos que privatizarlas y no, que tenemos que reorganizarlas para que cumplan adecuadamente con los principios básicos de la justicia costarricense. Bueno, pero también, Esteban, aquí hay un tema. Bueno, primero, de que aquí le han dado a entender de que lo que es privado es bueno y lo que es público es malo. Se han creado una dicotomía ahí entre lo público y lo privado, satanizando lo que es el sector público, poniéndolo en entredicho y cuestionando todo lo que es el manejo del sector público. Pero en realidad el sector público normalmente ha estado administrado por el mismo sector empresarial, ocupando puestos dentro del gobierno que son claves o no presionando desde detrás del poder. Entonces, aquí sí hay ineficiencia en el sector público, es producto de la ineficiencia con que el sector privado ha manejado también desde detrás del poder las actividades del sector público. Sin embargo, nosotros creemos de que en realidad hay ineficiencia en el sector público y en el sector privado. Usted muchas veces va a algunas empresas del sector privado que da vergüenza verdaderamente ir. Usted muchas veces requiere algunos servicios del sector privado que da vergüenza. Entonces, no es una cuestión única del sector público que haya ineficiencia, y no se puede encasillar de esa manera la actividad que realiza el sector público. Más bien, yo diría que el sector público ha sido un generador de paz, de tranquilidad, porque nosotros tenemos instituciones, por ejemplo, como el IMAS, que atiende a gente que está en pobreza extrema, que si no la atendiera el IMAS, ¿quién la va a atender? Nosotros tenemos instituciones como el INDER, que antes era el IDA, que si no atendiera el problema de tenencia de la tierra, en este país se hubiera hecho una revolución desde hace muchos años, porque es un tema sensible. Y así tenemos otra serie de instituciones que son fundamentales no solamente en la atención de la pobreza, sino que en alguna medida ayudan a que haya una mejor distribución de la riqueza. Y no habría grandes posibilidades de que la gente de más bajos ingresos tenga acceso a algunas oportunidades que no se los daría el sistema si no hubiese el sector público. Totalmente de acuerdo, don Walter. Tenemos una situación que se llama bienestar social o algo que se llama bienestar social y es lo que busca cumplir las instituciones públicas.
Si no fuera una institución como el Instituto Costarricense de Electricidad, probablemente hubiera muchos sectores de este país donde no hubiera acceso a la electricidad. Si no tuviéramos instituciones como las universidades públicas, probablemente la gran mayoría de personas que tienen en este momento un título universitario no lo tendrían, porque las universidades se manejan con sistemas de becas. Es una noción de un Estado social de derecho, un Estado social de derecho que parte de principios básicos de la justicia. Principios básicos de la justicia que son los que deben materializar en acciones que generen bienestar social para la población las instituciones públicas. Y efectivamente... Nada más un dato que yo estaba revisando ayer, por curiosidad, varios de los gabinetes de los gobiernos, de Laura Chinchilla, de Luis Guillermo Solís, de Óscar Arias, y muchos de los profesionales que ocuparon cargos en esos gobiernos son de la Universidad de Costa Rica y de otras universidades, pero lograron llegar a tener un título profesional en universidades públicas y son de los profesionales que más atacan al sector público. Y es una contradicción, porque muchos de ellos incluso en este momento han atacado las universidades, les disminuyen presupuesto, les limitan la posibilidad de continuar desarrollando sus programas y proyectos. Y muchos de ellos son egresados de universidades públicas, lo que deja entrever de que son mal agradecidos, diría yo, porque se han formado ahí y después salen a ver cómo liquidan al mismo sector público que les permitió ascender en la escala social. Creo que esa es la palabra adecuada. Malagradecidos, malagradecidas, y también hay gente que no tiene la conciencia social de la importancia de lo público porque no les hace falta. Yo voy a poner un ejemplo, don Walter. Por ejemplo, si en este caso o hace mucho tiempo mi mamá tuvo un problema de vejiga baja, tenía la vejiga baja en 3/4. Entonces teníamos que esperar a que en la caja la operaran. Entonces tratamos de cotizar a ver si en el sector privado podíamos operarla más rápido porque era una cuestión de calidad de vida. A mi mamá la vejiga se le salía y le rozaba el calzón en las tardes. Entonces ella estaba avejentada, o sea, ella estaba sufriendo. Cuando cotizamos en el sector privado, era prácticamente, y estamos hablando de hace varios años, 18 millones de colones. Cuestión que no podíamos pagar. Entonces tuvimos que esperar, ya se hizo la espera adecuada, una espera total, o sea, como se hace en el modelo sueco, que es muy similar al modelo costarricense, y que tenemos que acostumbrarnos a eso, o sea, no es un modelo clientelista como el de Estados Unidos, donde se espera que todo se me dé ya. Esperamos, a mi madre la operaron y mi madre tiene calidad de vida. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido la caja costarricense del Seguro Social, o si no hubiéramos tenido eso y no tenemos los 18 millones? Probablemente mi madre ya estuviera enterrada. Entonces, hay gente que es malagradecida y hay gente que no le importa. ¿Por qué? Porque a la mamá de Otto Guevara le pasa eso y probablemente va y al día siguiente en alguno de los hospitales privados la operan. O a la mamá no, tal vez, porque no, hay ciertas cuestiones ahí complejas, un poco morbosas, pero digamos que la hermana de Oscar Arias va y le pasa eso y seguramente yo creo que un día antes van y la operan, ¿verdad? Es más, tal vez ni siquiera en Costa Rica, es en otro sector, pero son estos mismos sectores que pueden mandar a operar a la gente, a sus familiares, a sus seres queridos, a hospitales privados por cantidades ingentes de dinero, los que nos dicen que el sistema público no sirve. No sirve porque no les sirve a ellos y a ellas, porque pueden ir a otros sectores, independientemente de si sea mejor o no, porque la caja brinda una atención increíble y pueden pagar. El grueso de la población costarricense, que nos han venido diciendo que las instituciones públicas no sirven, nos han hecho envenenar nuestra propia comida, porque es nuestra calidad de vida la que están poniendo en tela de juicio. Don Walter, le tenemos una... Adelante. Nada más, Esteban, que en realidad no es que el sector público no le sirva, porque muchas de las contrataciones del sector público se le entregan al sector privado. Obras de infraestructura, compra de algunos tipos de maquinarias que tal vez tienen que traerse fuera del país. O sea, ellos se benefician directamente del sector público. Yo creo que lo que ellos ya no quieren
es seguir jugando ese papel de intermediarios. Lo que quieren es ser dueños de eso, porque saben de que es un negocio. Han logrado tener mucho dinero a través de licitaciones, de compras, de concesiones, y ahora ya no quieren seguir jugando ese papel. Ahora lo que quieren es ser el dueño de la actividad. Y yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Este comentario, don Walter, nos abre la puerta precisamente para la segunda pregunta que le tenemos el día de hoy. Dice la segunda pregunta: en este mismo lapso de tiempo, o sea, los últimos 30 años, ¿cuáles han sido las principales políticas empleadas para promover la privatización de las instituciones del Estado? Bueno, es que en realidad yo creo que la principal ha sido el deterioro, buscando deteriorar las condiciones económicas, buscando deteriorar los servicios. Mucha gente ahora se queja de que los hospitales muchas veces hay mucho tiempo de espera. ¿Pero por qué hay mucho tiempo de espera? Porque los hospitales los fueron debilitando. No les permitieron invertir en nuevos equipos, no les permitieron contratar más personal, no les permitieron tener más especialistas, no les han permitido crear las condiciones para dar un buen servicio. Si lo vemos en el ICE pasó lo mismo. En el ICE le limitaron las inversiones precisamente para permitir el ingreso de otras empresas telefónicas. Y nos decían que una vez que llegaran esas empresas telefónicas, nosotros íbamos a tener precios mucho más accesibles, que iba a haber una gran competencia. Y si usted se pone a ver, en este momento, prácticamente todas las empresas tienen que estar en las mismas condiciones porque hay una superintendencia que vigila que nadie realice actividades más allá de lo permitido. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que limitan las posibilidades de las empresas de brindar mejores condiciones. Y yo digo que no solamente ahí. Yo estaba en el movimiento cooperativo y ahora el movimiento cooperativo lo metieron en esa alza también. Ya el movimiento cooperativo tiene que administrarse de acuerdo a los lineamientos de la SUGEF. Un movimiento que antes era solidario, un movimiento que antes era para favorecer al trabajador, ahora se comportan como si fueran banqueros. Y usted ve muchos cooperativistas que se comportan como banqueros. ¿Por qué? Porque nos metieron en la misma dinámica. Entonces, la estrategia que ha venido usando el gran capital es precisamente limitar cualquier tipo de inversión, deteriorar servicios, deteriorar condiciones para después llegar a decir de que eso es malo y que lo que nosotros ofrecemos es bueno. Y ahí, incluso ahora viene un tema que está sobre el tapete en este momento, que es el tema de la tercerización, que yo diría que no es actual. Eso es ahora lo están haciendo tal vez con mayor ímpetu, con más cotidiano, pero anteriormente comenzaron. Cuando crearon las sociedades anónimas laborales, las SALES, que era entregarle, por ejemplo, al sector privado, la limpieza, la vigilancia y otro tipo de servicios que no eran esenciales, ya ahí estaban tercerizando los servicios. ¿Y qué hacen esas empresas? Esas empresas le pagan los mismos salarios mínimos que pagan en cualquier lugar, pero nada más que el Estado se quitó la responsabilidad de tener que responder ante el Ministerio de Trabajo, de tener que responder por cargas sociales y por otro tipo de compromisos. Sin embargo, al final de cuentas, los servicios son mucho más caros y los que se dejan el grueso del dinero son empresas muy pequeñas. Entonces yo creo que siempre la estrategia que ha utilizado el sector empresarial y el sector político es precisamente el deterioro de las condiciones de las instituciones para garantizar la privatización. Y vean que aún así, con toda esa maquinaria que le han echado encima a las instituciones, ahí está el ICE en primer lugar en telefonía con Colby. Ahí está el INSS, que no lo han podido desplazar las grandes aseguradoras. Ahí está el Banco de Costa Rica, compitiendo con los bancos privados y el Banco Nacional. Y yo creo que el Estado costarricense y las instituciones del Estado tienen la posibilidad de competir. Vea usted que la misma FANAL, a pesar de que se dice que es un monopolio, de ahí compite con los áreas que tienen el Ingenio Taboga y que tienen una marca de licor
que la venden a nivel internacional y no han logrado cerrar la FANAL, pero ahora quieren cerrar, cerrar no, sino vender, porque saben que es un negociazo, porque saben que es un negocio, pero lo que la gente no, tal vez no valora, es que la FANAL le vende el alcohol a precio normal, digamos, un precio normal, no, más bien un precio subsidiado a la Caja Costarricense del Seguro Social, que no lo haría ninguna empresa privada. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el momento que se privatice la FANAL, la caja va a tener que pagar más por ese alcohol y eso se le va a trasladar directamente al usuario, deteriorando aún más las condiciones económicas y las condiciones normales que ha venido teniendo la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, yo creo que aquí siempre ha habido un objetivo de hace mucho tiempo. El objetivo ha sido deshacerse de todo lo que suene a Estado, pero todo lo que sea rentable. Yo sé que habían vendido Codesa hace mucho tiempo. Codesa la sacaron al mercado, la convirtieron en acciones y al final terminó concentrado en muy pocas manos. Habían vendido la fábrica de cemento, que era también de costarricense. La entregaron, esa creo que era Sempasa, la habían vendido y así se han ido deshaciendo de una gran cantidad de instituciones que han sido o que serían fundamentales para seguir desarrollando una actividad por parte del Estado mucho más eficiente. Vea usted que antes cuando las carreteras y los puentes los hacía el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, qué calidad de obras se hacían. Todavía hay puentes en este momento que siguen ahí soportando el paso de los años y que fueron hechos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En cambio ahora los trabajos que hacen estas empresas pasan por una carretera lastrando o poniendo la capa asfáltica y usted pasa a los 2 meses, 3 meses y encuentra un montón de huecos en las calles. Entonces lo que han hecho precisamente y lo hacen también porque eso es un negocio. O sea, hoy llego, he hecho el pavimento y dentro de 3 meses tengo que venir a arreglar y dentro de 3 meses más tengo que venir otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Poner materiales que no sirven para mantener el negocio activo. Y yo creo que los costarricenses tenemos que ver un poco más allá, porque muchas veces no analizamos cuál es el trasfondo que hay detrás de un deterioro de una institución o de un servicio. Ahora, ¿por qué tenemos que esperar 3 años en la caja? Porque la caja no le permitieron invertir en nuevos hospitales, en nuevas construcciones, en nuevos equipos, en nuevas condiciones, en más trabajadores. Y entonces tenemos una caja de seguro social que un médico le atiende a usted tal vez 30 pacientes por día o 50 pacientes por día, y lógico que esa situación deshumaniza también el servicio. Podríamos decir que al Estado costarricense le está pasando como le pasa a un agricultor o una agricultora de una zona muy alejada de Costa Rica, donde llega una persona usurera, intermediaria, y de manera muy injusta le negocia todo. Y le dice, le compro su producto por 5 pesos la unidad. Y va y lo vende por 300 pesos y le gana 295 y le pagó solamente 5 colones a la persona productora. Algo similar le pasa al Estado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tercerización de servicios, estamos hablando de que ninguna empresa en el mundo va a jugar una lógica donde no tenga una ganancia. ¿Y por qué esa ganancia no se la deja al Estado? Eso es lo mismo que le pasa a esta persona agricultora. ¿Por qué esa ganancia no se la deja a esa persona agricultora? Y evidentemente porque esta persona agricultora tiene que cuidar sus cultivos, tiene que hacer un montón de cuestiones, tal vez no tenga un carro, no tenga el tiempo, no tenga tal vez el gusto por ir a vender, no sea comerciante, su contacto sea con la tierra y pierde toda la ganancia. Algo similar le pasa al Estado. ¿Por qué? Porque hemos venido viendo cómo una persona, por ejemplo, se pensiona y comienzan por sectores más sensibles, qué sé yo, jardinería, comienzan por mantenimiento, comienzan por seguridad. Se pensiona esa persona, allá no contratan a alguien para que vea los jardines de este hospital. Ahora saquemos un cartel y contratamos una empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa empresa va a ir a hacer ese trabajo por amor al hospital, por amor al Instituto Nacional de Seguros, por amor a cualquier institución pública. No, lo va a hacer porque va a ganar.
O sea, entonces el Estado termina pagando más por un servicio que pudiera realizar una persona con las garantías sociales que brinda el Estado costarricense. Porque tras de eso, estas empresas, como su lógica, no es que las cosas se vean bonitas o que las cosas se vean buenas o que los trabajos se hagan bien, sino lucrar, lo que le va a interesar es tener personas subcontratadas, brindarle las menores condiciones laborales posibles que puedan, ver que portillos se saltan, más ahora con toda la flexibilización que se está haciendo al respecto de la legislación laboral. Pero entonces vemos que al Estado le está pasando esto. Cuando nos dicen, mira, es que no, esa institución está mal porque no está tercerializando los servicios. Lo que nos están diciendo es que es privatizarla, es que el Estado deje de brindar los servicios y que lo hagan empresas. Pero analicemos, vea lo que decía Walter ahora. Walter lo decía muy bien. Cuando se hacían los caminos con maquinaria del MOP, ¿qué pasó con esa maquinaria del MOP? Es más, sería interesante que una persona economista hiciera un cálculo de cuánto se ha invertido en concesiones de carreteras y cuánto se hubiera tenido que estar invirtiendo periódicamente, comprar maquinaria, a ver qué hubiera sido más económico y qué hubiera sido de mejor calidad para Costa Rica, si Costa Rica siguiera fabricando sus caminos. Entonces, por ahí tenemos una vertiente que tenemos que comenzar a cuestionarnos costarricenses, personas que habitan Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están privatizando las instituciones para darnos algo mejor? No, para que algunos y algunas puedan lucrar y están metiéndose con su plato de comida, están metiéndose con el agua con la que se baña, están metiéndose con la luz con que pueden ver a las personas queridas en la noche, están metiéndose con la educación de sus hijos y de sus hijas, están metiéndose con sus seguros laborales, están metiéndose con el Estado Social de Derecho, que en realidad es bienestar. El Estado no es algo malo, es algo que tenemos que reaprender a defender. Don Walter, una pregunta más. En el caso específico, que va muy relacionado con lo que venimos diciendo, en el caso específico de las y los empleados públicos, ¿cuáles son las principales luchas que se han dado para defender los derechos en los últimos 20 años? Bueno, yo creo que en el sector trabajador, la lucha es permanente. Todos los días, a toda hora, en todo momento, hay violación de los derechos laborales de los trabajadores. Y eso también ha venido aparejado al tema de la privatización de servicios. Yo recuerdo en el año 90-94, cuando estuvo Mario Carvajal, era el ministro de Reforma del Estado, y que se despidieron miles de funcionarios del sector público, supuestamente con la intención de hacer el Estado más eficiente. Y uno se pone a ver, y yo siempre se lo digo a la gente, ¿qué se logró con eso? Con eso no se logró absolutamente nada. El Estado sigue más bien con mayores complicaciones, sigue con una serie de servicios que no se pueden dar en óptimas condiciones. Y entonces yo creo que la lucha permanente en el sector público ha sido por mantener los derechos laborales. ¿Qué los derechos laborales? Bueno, siempre han sido pisoteados, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero yo creo que una de las principales luchas que nosotros hemos dado y que hemos venido promoviendo es por la sindicalización en el sector privado, que ha sido siempre uno de los grandes problemas que tiene el trabajador, sobre todo el sector privado, que la legislación en algún momento no permitía ningún tipo de sindicalización, porque cada vez que una persona se sindicalizaba, inmediatamente era despedida. Eso cambió ahora con la reforma procesal laboral, que creó otro tipo de legislación y que le permite al trabajador del sector privado poder defender sus derechos sin la amenaza del despido, o por lo menos con mecanismos que permiten que en caso de un despido se le pueda reintegrar mucho más rápidamente y no tenga que esperar 4, 5 o 10 años para una resolución de un tribunal de trabajo.
las luchas del sector trabajador, bueno, yo recuerdo, yo estuve en muchos movimientos de trabajadores. Estuve en la huelga de la Pozuelo, que fue más o menos en el año 1987, por ahí, 1887, 1990, por ahí hubo no, 1979, 1980, que eran luchas por condiciones laborales, por horas extras, por jornadas de trabajo, y esas fueron luchas muy importantes en Costa Rica, que incluso determinó con el despido de muchas de esas personas a raíz de que en ese momento, como lo decía, la legislación laboral permitía que los patronos hicieran lo que les diera la gana con los trabajadores. Pero yo creo que siempre las luchas de los trabajadores han sido por condiciones laborales y por temas salariales. Me parece que son, y bueno, temas de justicia social, y yo diría que ahora con una característica diferente, que ya las luchas no son tan gremiales propiamente, sino que ya han trascendido un poco más al ámbito de lo nacional. Anteriormente, y la otra cosa que yo creo que ha variado, es que anteriormente el movimiento sindical únicamente tenía, diríamos, como el derecho al berreo. Ahora el movimiento sindical ha cambiado y ahora tiene propuesta. Tiene una propuesta de país, tiene una propuesta a diferentes problemas que van surgiendo en la vida cotidiana. El movimiento sindical ha ido creando propuestas. Hemos entregado propuestas sobre la caja, hemos entregado propuestas sobre el tema de las telecomunicaciones, hemos entregado propuestas sobre el sector agropecuario. Entonces yo creo que nosotros hemos venido promoviendo una serie de propuestas que nos han permitido jugar otro papel en la sociedad costarricense. Pero principalmente yo diría que las luchas a lo largo de todos estos años han sido luchas por condiciones laborales y luchas por temas de carácter económico. Y ahora con la variante de que ya no nos concentramos en eso, sino que estamos en una lucha por aspectos que tocan directamente a la sociedad. Yo creo que el ejemplo más claro es el combo fiscal, el proyecto fiscal, donde nosotros dimos una lucha de 3 meses prácticamente, y no por un tema puramente económico de los trabajadores, sino por un problema que iba a empobrecer más a la sociedad y que ahora queda más evidente con esta crisis que nosotros estamos viviendo. Es curioso cómo podemos ir desmontando la ideología del poder, que se basa en prejuicios, porque los prejuicios son elementos que son anteriores a un juicio y muchas veces responden a relaciones de estímulo-respuesta, o sea, se generan desde un conductismo político, muchas veces ideado desde Estados Unidos, de acuerdo con el cual determinadas palabras van a generar determinados efectos en la mentalidad de la persona o de la audiencia o de los públicos. En este sentido, hemos visto cómo la UCAEP, un sector específico del sector privado, se aboga a ser el sector privado. Hemos visto cómo hay una noción de que las instituciones públicas no sirven y hay que privatizarlas. Esto es parte de la ideología, ¿verdad?, del poder. Y ahora también vemos un blanco y negro en función del empleado y la empleada pública. O sea, el empleado y la empleada pública es malo. Entonces, el que es bueno está en el sector privado. Esa es otra noción de esta ideología que tenemos que ir desmontando, porque ha calado muy hondo en la mentalidad de las personas costarricenses. Sobre esto, Esteban, sobre esto, tal vez un aspecto que yo he visto en los últimos días, de que la gente considera que si usted es empleado público y está en teletrabajo, está de vago. Y si es trabajador privado y está en teletrabajo, está trabajando. Entonces son esos extremos en que se mueve este país y la forma en que algunos medios han hecho una división entre el sector público y el sector privado. Totalmente. Es ese factor ideológico que tenemos que comenzar a combatir, costarricenses, en nuestras propias mentes, en nuestras propias casas, con nuestros amigos y amigas, en nuestro barrio, en el autobús, donde sea.
tenemos que combatir. ¿Por qué? Porque nos están tratando de tontos y de tontas. La UCAEP no es el sector privado. Las instituciones nos dan bienestar social y ahora vamos a hablar del empleado y de la empleada pública. Decía mi abuela que a veces Costa Rica tenía una situación peculiar y hacía una metáfora con el infierno. Decía que si uno se iba al infierno, pasaba y habían distintas calderas. Usted pasaba por la caldera de Honduras y había un montón de diablillos con tenedores golpeando a la gente que trataba de salir adelante, salir afuera de la caldera. Pasaba por la de Panamá, igual un montón de diablillos con un montón de tenedores para que la gente que trataba de salir del infierno no pudiera. Pero que cuando uno llega hay una caldera donde no hay ningún diablillo afuera con un tenedor. Y decía mi abuela que esa era la caldera de Costa Rica, porque el que trataba de salir adelante, los que estaban abajo le jalaban las patas y lo tiraban y caía al fondo. Y eso es lo que está pasando con el empleo público. O sea, la prensa ha hecho que nosotros y nosotras mismas hagamos que el que trata de salir adelante, los demás le jalemos los pies y no pueda hacerlo. ¿A qué sentido me refiero? Me refiero a que el sector público tiene garantías sociales. Tiene garantías sociales que incluso están sufriendo arremetidas por parte de este lenguaje que se ha generado para que nos enruchemos el piso, para que nos botemos abajo. Garantías sociales que responden a calidad de vida para las personas trabajadoras. O sea, muchas de las cuestiones del sector público ni siquiera es que son incentivos que da el Estado. Por ejemplo, el bono escolar. ¿Qué es el bono escolar? Si no es un rebajo que se le hace el mismo salario de las personas trabajadoras mes a mes. Y ese ahorro obligatorio que hace, se le dan en enero para que pueda cubrir los gastos de sus hijos, de sus hijas, o aunque no tuviera hijos e hijas, es un ahorro que se ha hecho, es parte de su trabajo a lo largo del año. Y se ataca el concepto del salario escolar. Se atacan una serie de garantías sociales que tiene el sector público. Pero entonces, ¿por qué en lugar de atacar a aquellos que tienen estas garantías, por qué mejor no se exige que los que no las tienen y las que no las tienen las tengan? O sea, ¿por qué no se exige que el sector privado mejore los salarios, mejore las garantías sociales, mejore todas las condiciones que le brindan a las personas que contratan? Vean ustedes qué interesante, han generado esa dicotomía. Tenemos un artículo en el diario Más Allá de la Cortina de Ivania Rojas en la sección de memoria histórica que se llama ¿Es el empleado público un vago con privilegios? Y comienza a hablar del debilitamiento institucional. ¿Por qué? Porque ese es el ideario, el imaginario que la ideología nos ha metido, que el empleado público es vago, cuando en realidad no. O sea, si hablamos de que las instituciones son buenas y el empleado público responde a los intereses de estas instituciones, el empleado público tiene garantías laborales y esas garantías laborales deben de ser promovidas para todos los sectores. Don Walter, teníamos también una pregunta aquí específica. Al respecto de todo esto, hay un elemento fundamental y es la pérdida al derecho de la manifestación, la pérdida al ejercicio pleno de la democracia participativa. Algo que es sumamente complicado porque hace que una democracia pueda dejar de ser tal. Me refiero específicamente a la reforma procesal laboral. ¿Qué implicaciones tiene para la organización sindical? ¿Qué implicaciones tiene para las manifestaciones de los sectores públicos la reforma procesal laboral? Bueno, yo lo que diría es que en realidad aquí la huelga siempre fue prohibida en Costa Rica. Toda la vida fue prohibida la huelga. Antes y después antes de la reforma procesal laboral, y digamos que casi las únicas huelgas que fueron declaradas legales fueron las últimas, las del movimiento de los 3 meses, donde hubo algunas huelgas que se declararon legales, no todas. Antes de eso, yo creo que lo que se había declarado legal antes de esa reforma era únicamente una huelga por allá de 1924, creo, que fue de zapateros o de un grupo de esa naturaleza. Pero aquí todas las huelgas siempre fueron declaradas ilegales. En realidad, ahora el problema es que la huelga se está declarando ilegal y prácticamente no ilegal, sino que se cercena cualquier tipo de posibilidad de huelga en varios sectores que
se determinaron que eran sectores esenciales, pero que si nosotros lo vemos de manera clara, esos sectores constituyen prácticamente por lo menos el 80 o 90% del Estado costarricense, donde no hay posibilidad de hacer huelga. Aunque nosotros sabemos y tenemos claro que la huelga se hace en el momento que haya que hacerla. O sea, la huelga no se va a impedir porque haya una legislación determinada. Incluso en regímenes dictatoriales, donde masacran a la gente, donde asesinan a los dirigentes y a los huelguistas, siempre ha habido huelga. ¿Por qué? Porque la huelga surge de una condición determinada y eso no lo va a frenar una legislación, eso no lo va a frenar un código de trabajo, eso no lo va a frenar una disposición. En realidad, el día que queramos hacer una huelga, si existe la necesidad, si existe el convencimiento y si existe el compromiso, vamos a hacer esa huelga independientemente de lo que esté en los papeles, porque lo que está en los papeles no limita las decisiones que tomemos los seres humanos. De hecho, en muchos estados del mundo hay pena de muerte y mucha gente loca va y mata a 4 o 5 y lo condenan a pena de muerte, a pesar, digamos, poniendo algo radical. Le quiero decir de que no es una disposición determinada la que va a limitar de que sea un acto determinado. O sea, si nosotros mañana o pasado tenemos que salir a la huelga, hay un sector que está en una situación tan estresante y una situación tan complicada que no le queda otra opción que la huelga, va a salir a la huelga, aunque le rebajen, aunque le digan que le rebajan, aunque le digan que lo despidan. De hecho, en las huelgas anteriores a la reforma procesal laboral, habían huelgas en ese momento. ¿Qué hacíamos? Y había rebajo de salarios también. ¿Y qué hacíamos nosotros? Lo que hacíamos era que cuando se levantaba el movimiento de huelga, una de las cláusulas que quedaban estipuladas era que no iba a haber ningún tipo de rebajo. Y entonces se hacía la huelga, se hacía el movimiento y al final una negociación para que a la gente no se le afectara en lo salarial. Incluso yo recuerdo, yo estuve en la huelga de 1995 de los educadores. Estuve un mes en huelga y en esa oportunidad a mí me rebajaron el salario durante todo el mes. Tuve que hacer un préstamo en la cooperativa para poder subsistir. Entonces lo que les quiero decir es que aunque existan esas disposiciones, como decía Figueres, huelga es huelga. El día que haya que ir a la huelga, nada importa qué limitaciones haya, la gente va a ir. Y al final vamos a negociar, al final nos vamos a aceptar y al final vamos a lograr de que a la gente se le respete el derecho a la huelga y se le respete cualquier condición laboral que se pueda ver afectada producto de ese movimiento. Hay una situación que se percibe mucho en la calle y es el temor. El temor que tiene mucho empleado y empleada pública de ir a huelga después de la ley procesal laboral. Todos y todas tenemos que perder ese temor de ir a huelga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de políticas? Es algo muy complicado. Una democracia, para ser realmente una democracia, amerita de que el pueblo tenga una cuota del poder soberano, una cuota de participación en la toma de decisiones. Si las decisiones están tomándose sin tomar en cuenta la posición del pueblo, esto no es una democracia. Y aparte de eso, es interesante porque el realismo político, que es la teoría de la que parten las personas que están en el poder, nos dirá que para que ellos y ellas se sienten a negociar con nosotros y nosotras es porque tenemos algo que ofrecer. ¿Y qué es lo que tenemos que ofrecer? ¿Cómo se paralizó el combo ICE? Se ofreció porque teníamos paralizada la economía. Los sectores sociales estaban volcados a la calle. Entonces, a pesar de que le era muy jugoso a los sectores privados privatizar el ICE, le era más doloroso que les afectara a sus bolsillos el hecho de que la economía del país estuviera paralizada. Entonces, la huelga como tal es un mecanismo a través del cual ejercemos presión y le podemos ofrecer algo a esta gente corrupta. ¿Qué es?
estamos golpeando su bolsillo. Estamos golpeando su bolsillo directamente. Pero ante esto también, no solamente la ley procesal laboral, hemos tenido, desmontando esta ideología del poder, un ataque que ha censurado las manifestaciones en la prensa. Costarricenses, personas que habitan Costa Rica, no podemos dejarnos engañar. La prensa masiva y el gobierno ha exaltado el derecho de libre tránsito y ha menospreciado el derecho de libertad de expresión, el derecho de manifestación, el derecho de conciencia política y los ha subyugado al derecho de libre tránsito. Entonces, cuando ustedes vean la cobertura de una manifestación, analicen el tipo de preguntas que hacen las personas que entrevistan. Están preguntando, ¿está de acuerdo con la manifestación? ¿Sabe por qué se manifiestan? No, no está preguntando eso. Está preguntando, ¿cuánto le ha afectado a usted esta manifestación? Entonces es algo muy complicado porque ya no estamos hablando solamente del derecho de las personas trabajadoras, del derecho de los empleados y las empleadas públicas. Estamos hablando de principios básicos de la democracia. Estamos hablando de que Costa Rica está llegando a ser una tiranía moderna. Don Walter, una última pregunta para ir cerrando este espacio de diálogo y de entrevista. ¿Están las instituciones públicas en peligro de desaparecer? Sí, yo creo yo creo que la mayor parte de la gente ya está informada de cuáles son las intenciones de los grupos de poder. Ya se planteó la venta de VIXA, la venta de la FANAL, Banco Costa Rica, Colby, del ICE, han venido por la electricidad, que dicho sea de paso, la electricidad que generan las empresas privadas, la compra del ICE a precios elevadísimos. Yo creo que la tendencia es a eliminar todo aquello que sea rentable del Estado costarricense, trasladárselo al sector privado y garantizarse unos cuantos millones más de los que ya de por sí han venido acumulando esos sectores poderosos y de los cuales también tenemos conocimiento, muchos de ellos ni siquiera pagan impuestos, muchos de ellos ni siquiera los dejan en el país, sino que los trasladan a través de empresas como Mossack Fonseca y otras que están ubicadas fuera de las fronteras de Costa Rica. Y lo que nosotros vemos es que efectivamente hay una intencionalidad reforzada por organismos internacionales, porque vea usted que una de las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional es precisamente la venta de los mejores activos de Costa Rica. ¿Y por qué el gobierno está tan desesperado por vender eso? Porque se dieron cuenta de que las instituciones del Estado con esta pandemia han logrado posesionarse mucho mejor y que ya no es tan fácil venderlas, porque la gente reconoce el aporte que ha hecho la institucionalidad pública a la atención de la pandemia. Y aquí no solo de la caja, hablamos del ICE con el tema de la electrificación y la tecnología, hablamos de la FANAL con el alcohol, hablamos de instituciones como el INDER que anduvo repartiendo alimentos y diarios por diferentes partes de Costa Rica, hablamos de la necesidad de que haya soberanía alimentaria y de que los productores puedan ofrecer los alimentos en momentos de crisis como lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que cuando los grupos poderosos se dan cuenta de que la institucionalidad, en vez de debilitarse, se ha logrado fortalecer, tienen que buscar un mecanismo para justificar la venta. Y ese mecanismo es un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. He dicho sea de paso, ese préstamo se podría evitar utilizando dineros de otras instituciones públicas. Aquí el INSS es una institución que tiene gran cantidad de dinero que podría utilizarse para atender la crisis. Aquí, por ejemplo, el banco tiene 9.000 millones de dólares en reservas que podría utilizarse una parte para atender la pandemia. Aquí hay grandes capitales que no están pagando. Por ejemplo, aquí las zonas francas tienen 30 años de estar desarrollando sus actividades sin aportar nada al fisco costarricense. Bien podrían en épocas de crisis como la actual ponerle un impuesto, tal vez puede ser de un 25%, de un 10%, por un periodo determinado, 2 años, 3 años,
para que colaboren con la solución a este problema. Y ahí podemos hablar un impuesto a las grandes transacciones de capital, que en este país ni nos imaginamos cuáles son los movimientos de capitales que hay. Nosotros hemos venido planteando fortalecer el Ministerio de Hacienda para frenar la elusión y la evasión, que se dice el 6 al 8 que tenemos que el gobierno no ha querido. Ayer, por ejemplo, el ministro de Hacienda ni siquiera habló de la elusión y la evasión, simplemente habló de que van a poner impuestos, pero no habló de cuál es el papel que va a tener el Ministerio de Hacienda controlando de que no se sigan robando los recursos de Costa Rica. Es increíble lo que está pasando en Costa Rica. Costarricenses, tenemos que despertar. Personas que habitan Costa Rica, tenemos que despertar. Nos están dejando sin nada. Nos están dejando en la calle. Nos están quitando todo lo que logramos construir a partir de las luchas de la primera mitad del siglo XX. Ese estado social que se hizo, ese estado que nos ha garantizado cierta calidad de vida, ese estado que durante mucho tiempo ha sido el orgullo de las personas costarricenses. En pocos años lo están terminando de desmoronar. Y todo esto, ¿por qué no lo tenemos presente? Porque ha habido un cambio en la misma asignatura de cívica. Ya no se habla de movimientos sociales, ya no se habla de luchas sociales, se habla de la perfecta democracia que es Costa Rica. Pero mírenlo ustedes, en este momento estamos hablando de que Costa Rica ya no es una democracia participativa. Y si una democracia no es participativa, no es una democracia. Estamos en una tiranía. Le damos muchas gracias a don Walter Quesada. No sé si quiere darnos un mensaje de cierre. Bueno, yo lo único que le diría a los costarricenses es que aquí estamos prácticamente en un rompeaguas. O sea, prácticamente estamos al final de un momento histórico donde nosotros tenemos que tomar una decisión: o defendemos el país que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos, o dejamos de que este país se quede en manos de grandes intereses, de grandes corporaciones y de grandes capitales. Muchas gracias a don Walter Quesada, secretario general adjunto de la ANEP, y muchas gracias a todos y a todas ustedes quienes han prestado atención a estas entrevistas. Es sumamente fundamental que los argumentos que ustedes se lleven de aquí, que los analicen, los procesen, los relacionen, los discutan con todas las personas que tengan a su alrededor, porque no son 5 colones lo que está en juego, es el futuro de todo el pueblo que habita Costa Rica. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega de Entrevistas de Realidad Nacional.